Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Siendo hoy día miércoles 12 de agosto, nos volvemos a encontrar en este tiempo bendecido de privilegio de poder estudiar, de poder reflexionar, meditar y por supuesto aplicar la bendita palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy día quiero compartir con ustedes una nueva cápsula de la plenitud, este estudio que estamos teniendo basado en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, estos 4 capítulos maravillosos donde el apóstol Pablo nos muestra, nos enseña y nos expone la preeminencia del Señor Jesucristo sobre todas las cosas y sobre todo. Estas cápsulas o estos videos tienen el propósito de complementar, de ayudar y contextualizar los apuntes que yo les envío regularmente para su estudio de los días jueves y de los días domingo. No siempre es necesario compartir estos videos o estas cápsulas de plenitud porque considero que a veces los apuntes son suficientemente claros, sencillos y yo creo que cumplen el propósito de ser una guía y una ayuda para todos aquellos hermanos y hermanas que tienen este tiempo de estudio personal o familiar los días jueves y los días domingo. Pero a veces creo necesario en ciertos textos o versos que estamos estudiando en la carta de Pablo a los Colosenses, considero necesario compartir estas cápsulas para complementar y ayudarles a entender un poco mejor lo que el apóstol Pablo está exponiendo y enseñando. Recuerde, ¿cuál es el tema principal de la carta de Pablo a los Colosenses? Cristo es preeminente. Y si usted y yo estamos unidos a Cristo por medio de la fe, entonces ya que Él es preeminente, nosotros podemos tener plenitud en Cristo. Podemos estar completos en la persona del Señor Jesucristo. Les quiero invitar ahora a un nuevo segmento a estudiar que se encuentra en el capítulo 1 de los versículos 9 al 11. Eh, el domingo pasado, en nuestro último estudio, terminamos de ver cómo Pablo nos muestra que Cristo es preeminente en el Evangelio. Y como lo decía en uno de estos versos, en el versículo 5, que él destaca que los colosenses habían escuchado la palabra verdadera del Evangelio. Y ahí vimos varias características que suceden o que emanan producto del Evangelio. Entonces ahora el apóstol Pablo, aún siguiendo la introducción del capítulo 1, cambia su pensamiento y del versículo 9 al 14, el apóstol Pablo sigue mencionándoles o diciéndoles a los colosenses que él ora continuamente por ellos, lo que dice que sin cesar, sin faltar en ningún momento, él ora, clama y ruega por los colosenses, por los hermanos que se congregan en esta iglesia en Colosas. Y lo que hace acá entonces el apóstol Pablo es decirle, de los versículos 9 al 14, que él ruega por los colosenses. Y hay dos características de esta oración, que ya lo estuvo haciendo también en los primeros versículos, pero ahora vuelve a hacer el énfasis. Y esta oración típica del apóstol Pablo tiene dos características, que son las que vamos a estudiar durante estas dos clases que tenemos hacia adelante. Primero, él ora o ruega con petición delante de Dios. Y en segundo lugar, él ora con gratitud delante de Dios. Es decir, cuando él oraba por los colosenses, él pide por los colosenses. Y en segundo lugar, él da gracias por lo que Dios mismo ha hecho en los colosenses o da gracias por la vida de los colosenses. Ahora, para el día de mañana o para el día de hoy, dependiendo de cuando usted escuche este video, vamos a enfocarnos en la rogativa del apóstol Pablo cuando él pide ciertas cosas que Dios haga por los colosenses. Y esto es de los versos 9 al 11.
Ahora voy a dar lectura al texto completo del 9 al 14. Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 14. Así dice el apóstol Pablo a los hermanos que están en Colosas. Por lo cual también nosotros, es decir, Pablo, con Timoteo y otro de sus colaboradores, desde el día que lo oímos, desde el día que Pablo y sus amigos oyeron las noticias que Epafras había traído de Colosas, por lo cual nosotros, del día que oímos estas noticias, dice Pablo, no cesamos, no dejamos de orar por vosotros y de pedir, aquí es donde él pide, hace la solicitud, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, en el Hijo, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es un texto muy breve, muy resumido, pero maravilloso y profundo al mismo tiempo. Lo que me quiero enfocar ahora es estas características de la primera parte de la oración de Pablo. Pablo entonces le dice, le destaca a los colosenses que él con su grupo de colaboradores, desde el día que escucharon estas noticias, dice Pablo, yo no dejamos de orar por todos ustedes, colosenses. ¿Y en qué consiste la oración de Pablo? Primero, de pedir. Él pide, como dice el versículo 9, y en segundo lugar, el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre. El enfoque de hoy día y de esta cápsula de la plenitud va a tratar de en qué consiste la petición del apóstol Pablo y que de alguna manera esta petición que hace Pablo por los colosenses nos pueda servir de un modelo, nos pueda servir como un ejemplo para nuestras oraciones. Generalmente los creyentes oramos por cosas que no son trascendentes o no necesariamente indispensables o a veces redundantes. Aquí el apóstol Pablo nos da un modelo a seguir de aquellas cosas por las cuales deberíamos pedir sin ninguna duda. Aquí Pablo nos dice que nuestras oraciones deberían contener una rogativa, un ruego, una solicitud a Dios de aspectos que son indispensables para la vida del cristiano. Pablo nos da un modelo a seguir de aquello que debemos pedir que es trascendente. Nosotros pedimos cosas que son intrascendentes en algunas ocasiones, cosas que no tienen mayor significado, significancia ni valor real espiritual. Aquí Pablo nos dice que debemos orar por estos aspectos que son indispensables y trascendentes en nuestro caminar como cristianos. Como yo ya se lo extendí en sus apuntes, aquí también podemos concluir nosotros que Dios nos hace parte a nosotros mismos, los creyentes, del ministerio de la oración, del ministerio de la intercesión. No es solamente un privilegio ni una prerrogativa del apóstol Pablo, ni de los pastores, el interceder, el orar, el pedir o el rogar por los otros creyentes. No, la oración, la intercesión es una prerrogativa, un privilegio de todos los creyentes, adultos, ancianos, jóvenes, niños, todos
Tenemos el privilegio de orar los unos por los otros. Todo cristiano, todo creyente está capacitado para servir al bienestar de otros hermanos por medio de la oración. Y en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, de encierro, ha sido absolutamente necesario el servirnos por medio de la oración, ya que no podemos congregarnos físicamente, ya que no podemos compartir un desayuno, una once, ya que no podemos orar eh, de manera presencial como lo hacíamos los días jueves. Hay algo que sí podemos hacer, hay algo que nadie nos puede prohibir, hay algo que ningún confinamiento puede impedir. Y este ministerio, este privilegio es la oración, el pedir, el rogar por los otros creyentes. Incluso alguien podría hasta podría atar nuestras manos. Incluso alguien podría hasta poner un bozal en nuestra boca. Alguien incluso podría hasta coser nuestros labios, pero nadie podría impedir que en nuestra mente y en nuestro corazón intercedamos y roguemos por los hermanos de nuestra iglesia y por los creyentes alrededor del mundo. Pues bien, hermanos, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo y como una aplicación para nuestro tiempo es aprovechemos el privilegio de la oración, disfrutemos del regalo de poder interceder los unos por los otros. Usted y yo, como lo hizo Pablo, Timoteo y los colosenses, podemos contribuir al crecimiento espiritual de nuestra iglesia. Podemos contribuir al crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. Incluso usted y yo podemos contribuir a las bendiciones de Dios para la vida de los otros creyentes. Aunque no nos sintamos dignos de este ministerio, de este privilegio de la oración, en su soberanía, en su providencia, Dios estableció que usted y yo podamos ser parte de que otros sean bendecidos. Y Dios ha querido utilizar nuestras oraciones, nuestras rogativas, para bendecir a otros. El Señor nos hace parte de Él responder en bendición a la vida de otros creyentes. Algunos hermanos y hermanas han experimentado la salud en sus cuerpos, la prosperidad en sus vidas, bendiciones espirituales como respuesta a una hermana o a un hermano que estuvo orando por ellos mismos. Esta extraordinaria herramienta es la oración. Como les dije, el apóstol Pablo aquí expresa unas palabras llenas de emoción por los colosenses. Y contienen dos elementos. Uno, la petición que él hace por los colosenses, por la vida de ellos. Y en segundo lugar, la gratitud que Pablo eleva a Dios por la vida de los colosenses. Usted puede revisarlo muy bien en nuestros apuntes después de este estudio. Eh, la Biblia completa nos muestra un sinnúmero de ejemplos de hombres y mujeres, individuales y colectivamente, que oraron e intercedieron por otras personas, que intercedieron por enemigos, por amigos, por familiares, por creyentes, oraron por extranjeros, oraron por sus líderes, por sus reyes, oraron por los apóstoles, oraron por la iglesia, oraron incluso por autoridades no creyentes, paganas. Usted podría leer toda la escritura y llenar páginas de un cuaderno describiendo cómo tantos oraron por otros tantos. Solamente compartí 3 versículos donde el Nuevo Testamento nos manda orar unos por otros. Efesios capítulo 6, versículo 18, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1, Hebreos 13, 18, podemos ver ahí cómo el Señor nos manda a orar los unos por los otros. Incluso Pablo le dice a Timoteo que los varones de su iglesia deben orar por quienes rigen políticamente sus vidas, por los que están en eminencia, por las autoridades, por quienes nos gobiernan, por quienes están sobre nosotros.
de manera en autoridad y debemos orar, incluso por nuestras autoridades, sean o no sean de nuestro agrado, sean déspotas o sean para el servicio del pueblo, debemos elevar oraciones. También les compartí un listado como ejemplo de oración de personas que oraron por otros en el pueblo de Dios. Por ejemplo, Job oró por sus amigos, amigos que le hicieron la vida un poco difícil, pero Job oró por sus amigos. Moisés, el libertador de Israel, oró por su hermano Aarón y su hermana María, que habían murmurado contra él. Samuel en algún momento oró por el rebelde pueblo de Israel, que estaba bajo su liderazgo. David oró por Israel, oró por Salomón su hijo. El profeta Ezequías, perdón, el rey Ezequías oró por el pueblo de Judá, el reino del sur. El profeta Isaías oró por el pueblo de Dios. Daniel, desde el extranjero, desde el exilio, allá en Babilonia, bajo los babilonios, después los persas, oró por el pueblo de Israel, por su nación, intercedió. Ezequiel, el profeta, oró también por Israel desde el exilio. Nehemías, el gobernador, oró por Judá después de cuando este remanente regresa desde el exilio. Jesús en el Nuevo Testamento oró por sus discípulos en Juan capítulo 17. La iglesia de Jerusalén, cuando ya había nacido y se estaba desarrollando, la iglesia, los creyentes que estaban en Jerusalén, oraron para que su líder Pedro fuera liberado de la cárcel. Pablo, como aquí en Colosenses, en Romanos, en Efesios, en Filipenses, oró por los creyentes. Finalmente, aquí en Colosenses capítulo 4, verso 12, encontramos que el pastor de Colosas, Epafras, oró por los hermanos de su iglesia. Y así podríamos estar toda la noche contando las situaciones en que unos oraron por los otros. Los versículos donde, o los textos, las citas donde se encuentran estas oraciones, usted la puede encontrar en los apuntes que les he enviado. La oración constante de Pablo por los colosenses es que ellos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, como lo dice el versículo 9. Pablo sabía que los creyentes solo podían andar de una manera digna para los ojos del Señor, que podían andar de una manera agradable a Él, solo si ellos son dirigidos por el conocimiento de Dios, que solo podemos encontrarlo en las páginas de las Escrituras. Pablo sabía además que dicho conocimiento de Dios era indispensable para una vida fructífera, una vida que diera frutos espirituales de servicio a los otros y de servicio a Dios. Frutos que ayudan y generan el crecimiento espiritual, también para soportar con gozo las pruebas. ¿Qué es lo que rogó el apóstol Pablo? Y lo voy a exponer en palabras más simples, más sencillas para nosotros, pero que están ahí también expresadas. Colosenses capítulo 1, del verso 9 al 11. Y yo lo expuse en 6 peticiones para hacerlo más comprensible y para ayudarle a usted. Pablo pidió al Señor que los creyentes conozcan, sepan plena y totalmente la voluntad de Dios. Pablo no está orando por el resfrío de los colosenses. Pablo no está orando para que el dedo que se martillaron les deje de doler o para que el vecino no pusiera la música tan fuerte. No, Pablo está orando para que ellos conozcan la voluntad de Dios. Esa es una petición que debemos hacer por todos. Segundo, Pablo ora para que los creyentes anden, caminen y vivan como es digno del Señor. Él no está orando para que el auto no se quede sin benzina en el trayecto al trabajo. Eh, no, Él ora para que los creyentes anden y caminen y vivan como es digno del Señor, como el Señor le gusta, como a Él le agrada. En tercer lugar, Pablo oró que los creyentes agraden al Señor en todo lo que hacen. En estos meses que no hemos podido congregarnos, entonces significa que podemos hacer lo que queramos. No, Pablo ora para que los creyentes agraden al Señor en todo lo que hacen.
Si a usted le toca estudiar, si a usted le toca estar en una reunión de Zoom, si usted está navegando por Internet, si usted está navegando en las redes sociales, si usted está solo o sola explorando algo inadecuado en las redes sociales, si usted está almorzando, si usted está maestreando, lo que usted haga debe hacerlo de una manera que le agrade al Señor. Número 4, Pablo ora que los creyentes deben llevar, o sea, que ellos puedan llevar fruto espiritual en toda buena obra para el Señor. Recuerde, las buenas obras no son para ser salvos. Las buenas obras que le agradan al Señor vienen después de que Cristo nos ha salvado. Así que cuando depositamos nuestra fe, cuando creemos en Cristo como Señor y Salvador, la vida cristiana no termina ahí. La vida cristiana recién comienza. Y ahí debemos obrar para el bien de los otros y para la gloria de Dios. Y esos son los frutos espirituales. Servir a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, servir a nuestra familia, congregarnos, orar, leer la palabra, son frutos espirituales. Y Pablo ora para que los hermanos tengan estos frutos, para que en sus vidas haya gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y todas otras virtudes espirituales. Número 5, Pablo ora que los creyentes crezcan en el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Esa es el ruego de Pablo. Pablo no está pidiendo para que ellos sean más inteligentes o para que terminen sus carreras. No, Pablo está orando para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, como también lo pide el apóstol Pedro en una de sus cartas, que crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Y por supuesto, podemos crecer en el conocimiento. Y por eso Pablo ora y ruega para que ellos crezcan, es decir, para que eso elemental que era la salvación, el Evangelio, pueda crecer y subir escalón tras escalón en poder comprender las Escrituras. Y obviamente el conocimiento de Dios solo se puede dar por conocer las Escrituras. Los falsos maestros acá que estaban invadiendo la iglesia de Colosas, recuerde que ellos eran místicos. Era una mezcla entre cristianismo y misticismo y judaísmo. Y ellos le estaban enseñando a estos creyentes en Colosas que ellos podían conocer a Dios excluyendo a Cristo o con Cristo más algo más. Entonces ellos estaban diciéndole a los colosenses que ellos podían conocer a Dios en una conexión mística. Puede que esto le suene extraño, pero las culturas orientales, y usted lo ha visto, lo ha escuchado, tienen esta meditación trascendental. No sé si ha visto estas personas que juntan los dedos y cierran los ojos y hacen vibrar sus labios. Bueno, eso es una conexión mística con la divinidad. En este caso, divinidades orientales, en el hinduismo, en el budismo y otras más. Bueno, todas estas cosas nacieron en estos siglos pasados antiguos y estaban contaminando con estas falsas enseñanzas. Por lo tanto, así como hoy día vemos este misticismo que se puede conectar con una divinidad, con el universo, con algo trascendente, evitando a Jesucristo, evitando las escrituras, es el peligro que les advierte el apóstol Pablo. Y por eso la oración de ellos es que no, ustedes no se conecten de Dios, con Dios místicamente. No, la única manera que ustedes conozcan a Dios no es el misticismo, no es el culto a los ángeles, no es el culto al cuerpo, a los alimentos, a la naturaleza, al ecologismo. No, no, no. La oración de Pablo en el número 5, crezcan en el conocimiento de Dios solo por medio de las escrituras. Y número 6, la sexta petición que yo identifico acá es que los creyentes sean fortalecidos con el glorioso poder del Señor. El fortalecimiento, la fortaleza de los creyentes viene del poder del Señor. Recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es un poder para hacer cualquier cosa.
No, el poder que tenemos en Cristo es el poder de contentarnos, cualquiera sea nuestra circunstancia y contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como esta rogativa, que seamos fortalecidos con el glorioso poder del Señor, no es para hacer todo ni cualquier cosa. No, el fortalecimiento que pide el apóstol Pablo, como lo dice aquí en el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme al poder de su gloria, es con un propósito, no es el de hacer milagros, no es el de sanar personas, ni el de hacer señales, ni milagros, ni ninguna otra falsa herejía. El poder, Pablo pide que seamos fortalecidos con el poder de Cristo, de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Así que voy a explicar de manera breve. Me pareció muy interesante aquí y por eso quiero compartirlo con ustedes, como William Barclay en su comentario a la carta a los colosenses, él, él pone este énfasis que yo lo encuentro provechoso para nosotros, que él, William Barclay, identifica tres grandes peticiones que hace aquí el apóstol Pablo. Y Pablo pide para que sus amigos colosenses tengan toda fortaleza, toda paciencia y todo gozo. Y aquí hay dos palabras que son muy parecidas, semejantes pero no iguales. Y él pide por fortaleza y paciencia, que son dos grandes palabras griegas que muchas veces van juntas. Y la palabra fortaleza acá en español es la palabra griega upomone o hipomone, y paciencia es la palabra griega macrotimía o macrotumía. Hay una cierta semejanza y una cierta diferencia en estas dos palabras. Y ponomé, que es como la traduce en nuestra Biblia Reina Valera por paciencia, en casi todos los casos no significa esta paciencia derrotista. No es una paciencia que baja la cabeza cuando vienen tiempos difíciles y deja pasar las olas. No, esa no es la paciencia que el apóstol Pablo pide para los colosenses, no es la upomoné para los colosenses. Una paciencia que no ofrece resistencia ante las circunstancias difíciles. No, lo que pide aquí el apóstol Pablo es que los creyentes colosenses tengan la habilidad de soportar las cosas, que tengan la habilidad de sostener el peso de las dificultades difíciles, adversas, y de cambiarlas para la gloria de Dios. Ahora usted puede decir, bueno, yo no puedo hacer eso. Pero hermano y hermana, usted es un creyente, usted tiene el Espíritu Santo, tiene el conocimiento de Dios en las Escrituras y Dios lo ha capacitado, le ha dado el potencial espiritual para soportar las adversidades y cambiarlas, responder a ellas para la gloria de Dios. La paciencia que pide Pablo para los colosenses es una paciencia no que se rinde, sino una paciencia que conquista la adversidad, como lo estudiamos del gozo en Filipenses. Upomoné o paciencia es la habilidad de tratar triunfalmente cualquier cosa que las circunstancias puedan oponernos a nuestra vida. Pablo entonces pide a Dios, Señor, llénalos de esta paciencia, llénalos de upomoné, es decir, llénalos de una paciencia que no solamente soporte el peso de la tempestad, sino que salga a flote y derrote la tempestad finalmente. Y vuelvo a insistir, esto no está en ustedes, pero Dios le ha capacitado para que pueda tener este tipo de paciencia. Y finalmente, la palabra griega macrotumía, que se traduce en longanimidad, que es una palabra media extraña para nosotros, ya que no la hablamos y no la buscamos tampoco en el diccionario. Pero en nuestra Biblia se traduce al español a veces por longanimidad y otras veces como paciencia. Pero no es la misma paciencia anterior. Podríamos identificar dos. Y upomoné es la paciencia que soporta las circunstancias difíciles y macrotumía es la paciencia que soporta a las personas difíciles.
Entonces Pablo le pide a Dios, Señor mío, concédele a los colosenses paciencia para las circunstancias difíciles y concédele a los colosenses paciencia para las personas difíciles. Upomoné, paciencia para las circunstancias difíciles, y macrotumía, paciencia para las personas difíciles. Y los colosenses, como también usted y yo en estos tiempos de pandemia, somos bombardeados tanto por las personas difíciles como también por las circunstancias difíciles. ¿Y qué es lo que es la macrotumía o la longanimidad que dice aquí el versículo 11? Es la cualidad en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permite a nosotros soportar a las personas desagradables, a las personas impías o maliciosas, crueles, sin dejarnos amargar en nuestra mente, en nuestro espíritu, y sin que la torpeza de estas personas nos haga desesperar. ¿Qué es lo que sucede cuando nos encontramos con una persona que es desagradable, que es maliciosa, que es cruel? Incluso a veces, lamentablemente, entre los creyentes encontramos a hombres y a mujeres que se dicen creyentes, que son desagradables, que son maliciosos y crueles. ¿Y qué pasa con usted, hermana y hermano? Usted se deja amargar por ellos, usted se deja desesperar. ¿Y cuál es su respuesta? La irritación, el desamor y por supuesto la falta de amor y de paciencia hacia ellos. Bueno, el creyente debe vencer no a estas personas, sino la respuesta suya hacia estas personas. Usted y yo no podemos cambiar ni al mundo ni a otros creyentes. Solo el Señor puede hacerlo. Solo el Señor puede rendirlos y someterlos. Pero usted sí puede gobernar su respuesta, su macrotumía respecto a ellos. Es decir, alguien puede ser desagradable, malicioso, cruel, torpe con usted, pero usted puede decidir con la ayuda del Señor, la macrotumía, usted puede tener longanimidad o paciencia, es decir, usted puede no desesperarse con estas personas. Usted puede no irritarse, puede no caer en la falta de amor o desamor. Macrotumía o longanimidad es el espíritu, es la condición, la actitud que nunca pierde la paciencia con las personas, que nunca deja de creer en las personas, que nunca deja de esperar en las personas. Porque a veces cuando nos enfrentamos con personas difíciles, que también lo somos nosotros, en reiteradas oportunidades somos nosotros los que amargamos o irritamos a otros. Pero ¿qué es lo que pide Pablo? Que estos colosenses, usted y yo, tengamos macrotumía, que tengamos longanimidad, paciencia con estas personas, que sigamos amándolas, que sigamos creyendo en ellas y que sigamos esperando lo mejor de ellas. Aunque esto a veces pueda parecer una utopía, pero el Señor nos puede dar la upomoné o la macrotumía, es decir, el Señor puede darnos a nosotros y nosotros podemos responder con paciencia hacia las circunstancias y con paciencia hacia las personas. Y todo esto con una respuesta de gozo. Es decir, yo puedo responder con gozo a las circunstancias difíciles, contentamiento, como también puedo responder con gozo y regocijo, alegría ante las personas difíciles. Así que eh, como yo termino los apuntes que les entregué, al final dice, por lo tanto, la oración cristiana es, y así lo escribe William Barclay, dame Señor. Esta debería ser nuestra oración. Señor, dame la victoria sobre todas las circunstancias. Señor, dame la paciencia con todas las personas. Señor, dame el gozo que ninguna circunstancia ni persona me pueda quitar. Esto es lo que admiro a veces de estos eruditos o comentaristas bíblicos que son capaces de resumir y de explicar en un par de frases a veces estos versículos difíciles de entender para
alguien tan corriente como yo o como usted. Y por eso quise escribir esto y obviamente reconocer su autoría, William Barclay. Vuelvo a repetir, oremos de esta manera, como lo hizo Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Señor, dame la victoria sobre todas las circunstancias. Señor, dame la paciencia con todas las personas. Señor, dame el gozo que ninguna circunstancia ni persona me pueda quitar. Qué maravilla que nosotros podamos tener esta paciencia, esta longanimidad y este gozo, que solamente Cristo, el Espíritu Santo, las Escrituras nos pueden conceder, pero que el Señor nos ha pedido que oremos así. Y si usted mira ahí en la mitad de los apuntes que le envié, yo les pido un favor a ustedes el día de mañana. Cuando esté con su familia orando, en el tiempo de peticiones, que usted ore de esta manera, usted u otro integrante de su familia, pero yo les ruego que pongamos en práctica y ejercitamos, apliquemos esta oración, como dice el título de nuestro estudio para mañana, Pablo ora pidiendo por los colosenses. Y yo le ruego que mañana oren pidiéndole al Señor que conceda estas peticiones para su propia vida. Es decir, Señor, concédeme a mí eh, la victoria sobre las circunstancias, la paciencia con las personas y el gozo como respuesta. Pero también le pido que el día de mañana usted ore por su familia de esta manera. A veces oramos, como le digo, por cosas intrascendentes, que no son indispensables, pero yo le ruego que, siguiendo el modelo de Pablo, el principio de Pablo, ore para que su esposa, sus hijos, su esposo, su abuelito, que el Señor le conceda paciencia en las circunstancias, paciencia con las personas y gozo. También le ruego, en tercer lugar, que usted ore por los hermanos de su iglesia de esta manera. Así como Pablo oró por los colosenses, para que ellos tuvieran paciencia, longanimidad y gozo, conocimiento de Dios. Ahí yo le expuse estas 6 peticiones. Ore por los hermanos de su iglesia. Mañana y todos los días, Señor, dale a mis hermanos eh, que conozcan tu voluntad, que vivan como es digno del Señor, que agraden al Señor en todo lo que hacen, que lleven fruto espiritual, que crezcan en el conocimiento de Dios y que sean fortalecidos. Porque hay familias que yo sé que han disfrutado este tiempo de confinamiento con sus hijos, con sus hijas, con su esposo, con su esposa, y de verdad, hay familias que han tenido ese privilegio, esa bendición de no sentirse solos, porque tienen su familia que les rodea. Algunos ni siquiera han tenido que salir a trabajar porque pueden hacerlo de la casa. Pero hermanos y hermanas, pensemos que hay otros que no han tenido este privilegio, que han tenido que salir a trabajar todos los días. Hay hermanos que viven solos en su casa, varones. Hay hermanas que viven solas en su casa. Hay otros que tienen familias pero que no son creyentes, que se burlan de ellos o que les impiden o les molestan en su tiempo devocional. ¿Se da cuenta que no todos tienen el privilegio y la bendición que algunos de ustedes tienen? Entonces, ruegue. Hay otros que han sufrido lamentablemente la partida de un familiar en este tiempo. Hay otros que se han enfermado del coronavirus, otros que están débiles, sin trabajo, con un sueldo disminuido. ¿Por qué entonces, hermano y hermana, mañana no oramos todos para que Dios conceda estas peticiones a los hermanos de nuestra iglesia? Y en último lugar, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, por favor yo le ruego humildemente que ore por los líderes de su iglesia local. Si usted está en la iglesia bautista de Conchalí, ore por favor por nosotros los líderes. Y si se congrega en otra iglesia, yo sé que hay hermanos que escuchan estos mensajes que son de Paraguay, de Colombia o en Chile que son de otras iglesias locales. Bueno, le ruego humildemente que ore por sus líderes, para que Dios nos conceda a nosotros, ancianos, pastores, maestros,
diáconos, líderes de jóvenes, líderes de mujeres, de varones, le ruego que usted ore por los líderes de su iglesia local. Que Dios nos conceda también a nosotros. Y como le digo, pónganos en último lugar, por favor. Y ore, por favor, para que Dios nos permita conocer cuál es su voluntad para este tiempo. ¿Cómo deberíamos volver a congregarnos? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Eh, que Dios nos dé sabiduría, que nos permita como líderes vivir como es digno del Señor, que nos permita como líderes y siervos de Cristo que vivamos como es digno de nuestro Maestro. Ore por nosotros sus siervos para que agrademos al Señor en todo lo que hacemos, predicando, enseñando, haciendo apuntes, conectándonos a Zoom. Por favor, le ruego que ore para que sus líderes lleven fruto espiritual, para que también tengamos paciencia con lo difícil que nos toca vivir y para que también tengamos paciencia con las personas y las ovejas, que a veces somos un poco difíciles. Y ore para que Dios nos fortalezca y nos permita tener gozo en nuestras respuestas. Qué maravillosa la oración de Pablo y cuánto nos enseña. Por eso, para mí era totalmente necesario poder complementar sus apuntes por medio de esta, ya no es una cápsula, sino este mensaje de la plenitud y por supuesto donde reluce, resplandece Cristo y su preeminencia sobre todos y sobre todo. Que Dios les bendiga.